El Holocausto según yo. Y digo según yo porque aunque creo que todo esto realmente ocurrió, hoy día existen personas que afirman que el Holocausto fue solo un campo de trabajo y que nunca fue un campo de exterminio. Estas mismas personas en la actualidad están liderando partidos políticos neonazis en países de Europa como Holanda y Alemania. Así que si te gustaría entender un poco más de lo que fue el Holocausto, según lo que yo investigué y en mi opinión, quédate y te lo cuento a lo narrado. Holocausto, que es una palabra que para los griegos significa quemarlo todo, para los nazis, para los líderes de la Alemania nazi, significaba algo mucho más que eso. Para ellos era quemarlo todo, inyectando sufrimiento y masacre a más de 6 millones de personas. Pero ¿quiénes eran los nazis? Nazi, que es la abreviación de nacionalsocialismo, era un régimen político que lideró Alemania desde 1933 a 1945 bajo una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista. Para Adolf Hitler, quien era el líder de la época, él quería aplicar una serie de políticas que situaran en una mejora de la raza humana por medio de la eugenesia. Para él este era el centro de sus preocupaciones y básicamente el eugenismo, que incluye desde la esterilización forzada hasta el genocidio, es algo que podríamos entender como un método de higiene racial y una filosofía social que defiende la mejora de rasgos hereditarios humanos mediante diversas prácticas que eran manipuladas por el humano. Esto que según el nazi pretendería el aumento de personas más fuertes, más sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, llegando a considerar esta aplicación como un método de ahorro en recursos económicos para los países. Es decir, en pocas palabras, un homosexual o alguien que nacía con síndrome de Down o una discapacidad física o mental, básicamente era una persona que era considerada una carga para el Estado y por eso debería ser desconectada de su capacidad mental o hasta en su defecto ser asesinado. Esta técnica, que no era solamente atractiva para la Alemania nazi, sino al contrario, fue una técnica que permaneció por muchos años en Europa, incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, podríamos nombrar Suecia, que desde 1934 hasta 1974 siguió aplicando métodos de eugenesia, dejando a 73.000 personas aproximadamente esterilizadas y, según el Instituto Estatal de la Biología de la Raza de este país, eran necesarias estas prácticas. En Suecia esto se extendió hasta el 1994 y no fue sino hasta 1997 que el mismo gobierno decidió indemnizar a algunas de las víctimas o, en su defecto, algunas personas, algunos familiares que quedaban con vida de estas personas más afectadas. ¿De quién fue esta idea o quién fue el primer científico que se atrevió a utilizar estos métodos locos de exterminio? Sería difícil explicarlo porque aún no existen datos concisos acerca de este tema. Es controversial porque aún existen personas que quieren seguir investigando acerca de la eugenesia y médicos incluso que quieren seguir aplicándolo hoy día en el siglo XXI. En lo que sí no tenemos duda es que Adolf Hitler y su grupo de médicos lo utilizaron de una forma descarada, asesinando o esterilizando al menos bajo esta técnica a unas 275.000 personas. ¿Y quién fue Adolf Hitler y qué lo impulsó a hacer todo esto? Bueno, Hitler fue el dictador del Tercer Reich alemán. Él nació en Austria, en Braunau, una ciudad muy pequeña situada en la frontera con Alemania, de apenas unos 16.000 habitantes hoy día. Su papá era trabajador de aduanas y que desafortunadamente murió cuando él tenía apenas 14 años y 4 años más tarde muere su madre debido a un cáncer de mama que muy curiosamente fue diagnosticado y atendido por un médico judío. Y podríamos pensar que fue aquí cuando empezó el odio de Hitler hacia los judíos. Posiblemente sí. Quizás esa idea de furia y de desprecio hacia los judíos se terminó por desarrollar en él cuando se muda a Viena y desde 1908 abrazó esos pensamientos antisemitas de Karl Lueger, quien era el alcalde de Viena en esa época. Ese odio tardó en mostrarlo públicamente. Pasaron años para que él fuera desarrollando esa maldad hacia el pueblo judío.
Después de fracasar en varios intentos para ingresar a universidades de arte, Hitler a sus 20 años se destacaba muchísimo en la parte del arte, pero sin ningún tipo de éxito. Ingresó al ejército, donde participó como correo en Bélgica y Francia, pero luego de esto fue ascendiendo y llegó a ser cabo en la Primera Guerra Mundial. Después del fracaso de la Primera Guerra Mundial en Alemania, para los alemanes, fue ahí cuando viene el convencimiento de Hitler de que los judíos habían sido los culpables de esta derrota. A partir de ahí se empieza a desarrollar unas habilidades en él magníficas de oratoria que le fueron ganando terreno muy importante en la Alemania, hasta el punto de atraer a masas con su discurso de venganza y cargado de resentimiento hacia el pueblo judío, incluso nombrando públicamente la necesidad de exterminarlo. Pasó un tiempo y fue hasta 1920 cuando él ingresa al Partido Nacional Socialista y apenas un año después se convirtió en el líder todopoderoso del partido y empezó a crear un culto a su personalidad que lo describía a la gente como el más grande e infalible de los alemanes. En 1923 ya el partido nazi tenía unos 56.000 miembros y Hitler contaba con una milicia de 15.000 hombres que estaban organizadas en tropas de asalto. Pero no fue hasta 1923 cuando él mismo intenta apoderarse del gobierno y hace un golpe de Estado en una denominada el Putsch de la cervecería. En ese momento Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de la cual solamente cumplió 9 meses. El 27 de febrero de ese mismo año, aparentemente, Hitler organizó el incendio del edificio del Parlamento y utilizó esto como excusa para destruir a sus opositores políticos en el gobierno. Una semana después logró aprobar una ley que anulaba prácticamente la democracia en Alemania y que le otorgaba a él todos los poderes absolutos. Fue cuando muere el presidente Paul Bonn el 2 de agosto de 1934, cuando Hitler asume el cargo y ya para 1940 los ejércitos nazis habían ocupado gran parte de toda Europa occidental. En una campaña fulminante y continua planearon el exterminio masivo y sistemático de judíos, que fue una etapa del nazismo conocido como la solución final. Todo esto comenzó en junio de 1941, cuando después de que Alemania ataca a su anterior aliado, la Unión Soviética, y comienza a conquistar grandes extensiones de su territorio, empiezan las primeras masacres de la Unión Soviética en el territorio de ellos mismos. Prácticamente fueron operaciones que estuvieron a cargo del ejército regular y también de diversos cuerpos policiales. Y aparte, añadido a esto, al poco tiempo se le unieron colaboracionistas locales que eran como una especie de verdugos de la ciudad. Estas personas al poco tiempo también se lograron ir añadiendo al ejército de Adolf Hitler, y fue cuando Hitler resuelve extender los asesinatos masivos de judíos por toda Europa. Su régimen estableció campos de exterminio donde millones de judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y niños fueron aniquilados. De los miles de agentes que trabajaban en Auschwitz a lo largo de su historia, solo 800 fueron llevados a juicio, y aunque este sea uno de los genocidios más documentados de la historia, existen personas que aún consideran que todo esto del Holocausto es una mentira. Como Constant Coopers, quien es el presidente de un partido político holandés que está a favor de ideas nazi, o personas como Ursula Haberberg, que a sus 89 años fue presa por promover círculos que negaran el Holocausto. Seguro que es válido pensar y crear tu propia opinión ante cualquier hecho del pasado y que tu conclusión llegue a ser diferente de las de otros, porque realmente quienes pensamos de esta forma nunca sabremos en realidad todo lo que pasó. Eso tampoco quiere decir que no sepamos nada. Las evidencias muchas veces son necesarias y para otros nunca son suficientes. Lo que sí sé y estoy seguro es que ninguna de estas personas merecía morir de esta forma.
Las familias de estos sobrevivientes merecen un poco de empatía y sobre todo respeto.